Bueno, pues desde luego que esto no ha hecho más que empezar. También seguimos analizando, midiendo cuál es el impacto, cuál es la postura de Europa en estas negociaciones. Vamos a ver, en este sentido, las declaraciones de el CEO de Rheinmetall. Es una de las empresas que más está subiendo, acción defensiva, viene subiendo mucho en los últimos días a tenor de estas conversaciones, también a tenor de la reunión de emergencia en Europa, en París, donde precisamente se ha hablado de aumentar el gasto en defensa. Pues ojo a lo que dice el director ejecutivo Armin Paperger. Dice literalmente: Europa ha sido relegada a la mesa de los niños en las conversaciones sobre el futuro de Ucrania que Estados Unidos y Rusia planean mantener como consecuencia de décadas de inversión militar insuficiente. En una entrevista con Financial Times, el primer ejecutivo de Rheinmetall considera que el viejo continente debe hacer autocrítica a este respecto, después de verse marginado en las conversaciones sobre Ucrania que han anunciado Washington y Moscú. Dice: si no inviertes, si no eres fuerte, te tratan como a un niño. Si los padres cenan, los niños tienen que sentarse en otra mesa. Estados Unidos está negociando con Rusia y ningún europeo está en la mesa. Ha quedado muy claro que los europeos son los niños. El precio de las acciones de Rheinmetall, como van a ver ahora en el gráfico, casi se ha multiplicado por 10 desde el comienzo del conflicto de Ucrania en febrero de 2022, y en las últimas sesiones ha vuelto a acelerar su escalada ante la perspectiva de que los gobiernos europeos aumenten el gasto en defensa. Según se está informando, el gasto total en defensa de los países de la Unión Europea ha aumentado más del 30% entre 2021 y 2024, alcanzando los 326.000 millones de euros. El objetivo está en el 2%, España está más o menos en el 1,28%. Donald Trump hablaba de un 5%, Mark Rutte, secretario general de la OTAN, decía que se podría intentar alcanzar un 3% del gasto en defensa. Esto tiene un efecto en las acciones defensivas, pero sobre todo llaman la atención estas declaraciones del CEO de Rheinmetall, una de las empresas defensivas más importantes de Europa, que dice que Europa está en la mesa de los niños. Antonio, hablabas tú antes de papá y mamá, de Rusia y de Estados Unidos, de Trump y de Putin. Llama la atención, ¿no?, que un director ejecutivo de una empresa tan importante diga que los europeos somos los niños en esta mesa. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que buena parte de los ingresos de Rheinmetall provienen de estos estados, porque al final quien compra las armas a Rheinmetall, a Santa Bárbara, a Rio Tinto, bueno, algunas de estas empresas ya no existen, pero vamos, las sucesoras y continuadoras de estas empresas, al final, o Airbus, por ejemplo, Airbus, pues claro, al final la inmensa mayoría de sus contratos provienen de gobiernos. Tienen mucha razón. Y yo creo que esto es algo de lo que se viene hablando por lo menos desde que yo empecé la carrera. Es decir, hace ya por lo menos 25 años se viene hablando de que efectivamente pues hemos vivido muy bien con el paraguas de la OTAN, pero la Unión Europea ya ha llegado el momento de que tiene que dar un paso adelante y, pues en fin, pues procurarse su propia seguridad y armarse ella y, bueno, pues construir un ejército europeo y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces, aquí se da una pequeña paradoja, y es que esto cuando se tiene que hacer es en tiempos de paz. Es decir, cuando no hay una guerra en el horizonte, es cuando tienes que invertir en defensa para preparar a tu ejército, porque preparar un ejército creo que se tarda 6 meses, una cosa así, o 6 semanas, ¿no? No, se tarda bastante más, se tarda, pues... Sí, vamos, un mínimo ejército se tarda por lo menos en preparar 10 años, mínimo, mínimo. Nosotros en España tenemos un ejército activo de 120.000 hombres, 120.000 soldados, hombres y mujeres, ¿vale? Soldados y soldadas, ¿vale? Bueno, pues con 120.000, ¿dónde vamos? Claro, esto la gente no lo entiende, y España es una potencia, es decir, un territorio bastante grande. Hombre, si lo comparamos con Malta, Chipre, los países del Benelux, pues en fin, es un país, digamos, de cierta entidad. 120.000 soldados y no tenemos más. Entonces, se necesita mucho tiempo. Decía, se da la paradoja de que preparar un ejército se tiene que hacer en tiempos de paz. ¿Cómo le vendes tú a una población en tiempos de paz que tiene que dejar de invertir en otras cosas para invertir en defensa? Porque no es gasto público, pero claro, es gasto público. Es inversión en I+D, es dar puestos de trabajo. Yo no sé si conocéis los números que maneja Airbus aquí en Getafe. Es decir, es una ciudad. No sé si son, ya me he perdido, pero creo que son 6.000 trabajadores. Todos los días 6.000 trabajadores ahí. Hombre, pues es que eso es un número importante de gente
trabajando, aportando, ¿no? Bueno, pues no sé si me está quedando un discurso muy pro industria de la defensa autóctona, nacional, española o europea, pero es precisamente eso lo que quiero subrayar, ¿no? Que efectivamente hay que prepararse para la guerra. ¿Qué es lo que sucede? Que eso se hace en tiempos de paz. En tiempo de paz es muy difícil justificar a la población que se tiene que hacer eso. Y la paradoja a la vuelta es, en tiempos de guerra, como son en los que estamos ahora, pues es muy difícil decir, ahora vamos a invertir para preparar a un ejército. No, porque eso es lo importante. Pero lo urgente que hay que hacer ahora es afrontar ese problema que tenemos delante. Y aquí está la paradoja. O bien se invierte en comprar el material que ya está hecho en Estados Unidos y entonces ya no invertimos en la seguridad europea, o bien invertimos en preparar a un ejército europeo. Y con lo cual, pues vamos comprándole menos a Estados Unidos. ¿Son las dos cosas compatibles? Bueno, pues eso lo veremos. Yo creo que eso lo veremos, porque yo creo que ese es el escenario, la tesitura en la que estamos ahora, que nuestros amados líderes europeos pues van a tener que decidir si invertir en lo urgente o en lo importante, o ver cómo combinar ambas cosas. Y por último, que antes se me ha olvidado comentarlo, cuando he visto esta foto, he visto la foto antes de Marco Rubio y de Sergei Lavrov, claro, la imagen que me venía a mí a la cabeza no era la de la conferencia de Múnich, me venía la de Yalta. Y yo creo que coincido con bastantes analistas a la hora de afirmar esto, que de lo que se está hablando ahora no es de, bueno, ¿qué vamos a hacer con este territorio en concreto?, sino que vamos a ver algo como un diseño un poco más amplio de zonas de influencia, tal y como sucedió en Yalta, pues ya en el año 45, ¿verdad?, justo antes de acabarse la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, pues eso es lo que yo creo que veremos, ¿no? El reparto de áreas de influencia, por lo menos, entre Rusia y Estados Unidos. Y falta un actor fundamental, que es China. Y ahí, efectivamente, en ese Yalta 2, o en esa segunda parte de Yalta, o en esa nueva Yalta, pues se tendrá que invitar a China también. Y ojo, porque ese es el objetivo último de Lavrov, de la parte rusa. La parte rusa no quiere hablar de Ucrania, la parte rusa quiere hablar de un acuerdo comprensivo, mucho más amplio, de seguridad para Europa. Y aquí, volviendo a la ONU que decía antes, bueno, hay otra organización internacional que precisamente se creó hace ahora 50 años, en agosto del 75, con otro nombre, que se llama Conferencia para la Seguridad y Cooperación en Europa, y firmaron en Helsinki, en agosto del 75, pues un acuerdo importantísimo que se estudia, ¿no?, en Derecho Internacional Público, porque ahí se sientan las bases de la convivencia pacífica del hemisferio norte, se llama así, ¿no? Es decir, todos los países que estaban en Europa, más Estados Unidos y Canadá, más la Unión Soviética, se juntan y, bueno, deciden que para convivir pacíficamente pues hay que hacer esto, esto, esto y esto. Bueno, pues la OSCE podría ser de nuevo ese ámbito en el que efectivamente, porque están todos los países que están metidos en el conflicto en la actualidad, están ahí en la OSCE. Si quisieran Estados Unidos y Rusia revitalizar la OSCE para este tipo de acuerdos, pues hombre, lo tiene muy fácil, porque la OSCE está en desuso, tiene muy mala prensa, pero está activa. Es decir, los funcionarios ahí están, los diplomáticos están trabajando ahí, y me consta que hacen muchas reuniones y muchos esfuerzos por conseguir precisamente eso, ¿no?, el entendimiento, el diálogo entre todas las partes. Entonces, para rematar, simplemente eso, ¿no?, que esta foto no es tanto la conferencia de paz de Múnich del 38, previa a la Segunda Guerra Mundial, sino que ojalá sea, y esto es lo que han dicho algunos analistas también, ojalá sea esa foto de Yalta, en la cual efectivamente se intentan repartir zonas de influencia, con todas las comillas que queráis ponerle a esta expresión de zonas de influencia. Bueno, pues pendiente de estos repartos, de estas negociaciones entre Rusia y Estados Unidos también,
Bueno, pues hay que ver qué papel juega Europa. Rusia descartaba que pudiera estar en las negociaciones. Veíamos ahora estas declaraciones por parte de Rheinmetall, del CEO de Rheinmetall. Ursula von der Leyen también hablaba en las últimas horas de mentalidad de urgencia, mientras, Javier, te quiero preguntar por esto, se vuelve a deslizar la opción de enviar tropas de paz a Ucrania. Keir Starmer hablaba en este sentido en las últimas horas. Suecia también se unía, decía Alemania que no, Polonia también rechazaba esta cuestión. ¿Hasta qué punto se puede inmiscuir Europa? Y también, ¿qué te parece este ultimátum con el posible envío de tropas? Yo lo del envío de tropas, sinceramente, creo que no va a pasar. O sea, me parece que ahora es una idea bastante demasiado loca. Respecto a lo que estabais hablando antes del ejército europeo, y este envío de tropas podría ir un poco en esa línea, yo creo que estamos muy lejos de tener un ejército europeo. Es un debate de los recurrentes en Europa, siempre se habla del ejército europeo. Si Europa no se pone de acuerdo en otros temas mucho menos estratégicos, no lo va a hacer en un ejército europeo, porque no hay confianza todavía suficiente entre los estados como para ceder esa parte de tu soberanía. Otra cosa es ir hacia una defensa interoperable en la que, como una vez en Bruselas me explicaba alguien del ámbito de la defensa, que un mecánico español sepa arreglar un tanque italiano, porque el problema es que ahora no te vale ni un tornillo ni puedes trabajar con los distintos ejércitos y armamentos que tiene la Unión Europea en ese sentido. Como no vamos a tener un ejército europeo, yo creo que una cosa que estaría bien en el corto plazo, y porque efectivamente esta estrategia dura unos años, es no tener a Putin venido arriba a las puertas de Europa. O sea, intentar que en esta negociación no le entreguemos Ucrania a Putin, no le pongamos en bandeja controlar unas elecciones que pueda controlar y ponernos a un títere del Kremlin pegado a Polonia y a otros socios europeos. Y respecto a los tiempos para hacer un ejército europeo o incrementar las capacidades defensivas de la Unión Europea, pues el CEO de Rheinmetall es una persona muy indicada. Seguro que es capaz de hacer que en muy poco tiempo el niño sea un tío de 1,80 m, porque él es el primero interesado. Hagamos que esas industrias de la defensa en Europa son las primeras que van a estar interesadas en canalizar esa inversión. O sea, en Europa hemos visto cómo los fondos europeos se han invertido en cosas absurdas. No quiero poner los fondos de las rotondas, pero en mucho gasto en algunos países que no ha sido gasto estratégico en inversiones, sino en cubrir gasto corriente, etcétera. El gasto en defensa no tiene solamente un uso para la defensa, que también, pero puede ser un motor para la competitividad en Europa, para la creación de patentes, para las industrias, para las tecnologías estratégicas, para las industrias con uso dual, y puede haber un enorme potencial ahí. Además de que el hecho de que Europa incremente su gasto en defensa, lo que debería de traer también asociado es un gasto estratégico de ese dinero. Hasta ahora, mucho del dinero que se gastaba en defensa en Europa terminaba en Estados Unidos, en empresas armamentísticas y que generaban una industria allí, y ahora eso se puede revertir aquí. O sea, también hay algunas cosas que podemos aprender de Trump y de esa manera también utilizar esta oportunidad, porque aunque esto idealmente hay que hacerlo en un tiempo de paz y no en un tiempo de guerra, bueno, esto es lo que toca ahora. O sea, ahora hay que hacerlo, y ahora la gente va a ser consciente de que efectivamente estábamos viviendo de prestado y ahora nos toca pagarlo a nosotros, que es algo que ya tampoco es un debate nuevo. Esto Trump ya lo dijo en su anterior mandato y ya es algo que Europa llevaba preparándose para este escenario. Es verdad que la llegada tan abrupta de una situación así, pues un poco traumática, porque Estados Unidos entendíamos que había una mayor complicidad, pero bueno, ya nos ha dicho que nos lo tenemos que pagar. Este es el mensaje claro, pues habrá que hacerlo. Y también hay que hacer una pedagogía de la importancia que tiene esa defensa. En España hay que poner en valor tanto el ejército y el papel que juega, como el papel que pueden jugar todas las industrias relacionadas con el mundo de la defensa. Ahora hay una gran oportunidad para que haya un apoyo social y un apoyo financiero también por parte de las autoridades, entre ellas de las autoridades europeas, que los fondos que movilicen, por ejemplo, todo lo que viene ahora con el debate del informe, tras el informe Draghi, pues se orienten también en este sentido y haya ese momento de incrementar el gasto. Y que el niño, pues efectivamente, se haga un adulto muy pronto. Bueno, pues pendientes de Europa, de estos debates sobre el envío de tropas, sobre el aumento del gasto en defensa, sobre el ejército europeo, que también está
estáis poniendo sobre la mesa. La conferencia de seguridad de Múnich, desde luego, dio para mucho. Enrique, ¿en qué posición está Europa y qué te parece esto de que se diga que estamos en la mesa de los niños? Bueno, conociendo al CEO, a Pape, que por cierto, la policía alemana desarticuló un complot para asesinarle por parte de agentes rusos, ¿no? O sea que ya tiene mucho que... Hay que entender, entre otras cosas, Rheinmetall compró lo que era explosivos alaveses y ha duplicado su producción y su empleo en España, ¿no? Obviamente es una parte muy interesada, primero, en que gaste más Europa y sobre todo en munición, porque él es la empresa que más ha crecido en Europa, porque precisamente vende aquello que más le hace falta a Ucrania, que son armamento blindado y munición, y luego tiene que quedar bien con Estados Unidos porque la mayoría de sus accionistas son norteamericanos. Entonces, de alguna forma, no puede, tiene que bailar en las dos pistas a la vez, y en eso se explica, diríamos, este doble lenguaje en el cual, obviamente, lo que al final persigue es que su empresa obtenga más contratos, porque es a lo que él se dedica y punto, ¿no? A ver, yo he estado en defensa muchos años. He visto cómo se creaba toda la política europea de seguridad en las cumbres europeas y las dificultades que siempre ha habido, precisamente porque no se daba ese elemento detonador, que es la necesidad. O sea, solamente Europa se mueve a golpe de necesidades urgentes. Y es solamente en estas circunstancias en las que Europa realmente puede dar un salto cualitativo. O sea, que Europa esté pensando en gastar el 2%, el 3%. Estados Unidos gasta el 3% del PIB en defensa. Y tiene el 75% de sus fuerzas armadas y sus objetivos militares no están en Europa. Luego, esa es una petición falaz, en el sentido de que esto de que Europa gasta poco, Estados Unidos no gasta mucho más y tiene mucho más complejidad. Y aquí el problema fundamental es que Rusia tiene 1000 cabezas nucleares. Porque Rusia tiene el PIB de Italia. Su población pierde cada año una parte muy importante. Es un país que está, diríamos, en caída libre y que necesita de alguna forma reivindicarse en el mundo. Y de esto es de lo que el problema. Si no tuviera esas armas nucleares, este problema se habría resuelto ya hace mucho tiempo. Y ese es el problema que tiene Rusia, que es encontrar su posición en el mundo, que la está perdiendo por sus propias circunstancias internas. Europa, si necesita un ejército europeo, bueno, Europa lo primero que necesita sobre todo es tener unos sistemas de mando y control únicos, porque a fin de cuentas las unidades, lo hemos visto en Ucrania, donde hay 16 tipos de carros de combate, 20 tipos de blindados. Lo importante es la columna vertebral de los ejércitos, y esos son los sistemas de mando, control, comunicaciones e inteligencia. Y ahí ya había programas OTAN muy importantes, como el programa NAEF, que tiene los aguas que vuelan sobre Europa. Quiero decir, se han dado muchos pasos. A veces nos creemos que no se hace nada, pero existen muchos elementos dentro de la OTAN y dentro de la Unión Europea que están funcionando muy bien. El centro de Torrejón, el CAOC de Torrejón y su homólogo que está en Ueden, controlando el espacio europeo. Estamos controlando todo el subsuelo marino ahora por todos estos temas. O sea, realmente tampoco caigamos en el desánimo de pensar que es que Europa es un desastre, no hace nada, no se avanza nada. Hay mucha gente, muchos militares y muchas fuerzas trabajando todos los días en los despliegues. Tenemos tropas desplegadas en los países del este, en Rumanía, en Letonia, Estonia, que están haciendo un trabajo importante, ¿no? Yo creo que en ese sentido, yo sé que es fácil criticar a Europa porque tiene muchos problemas, pero tampoco la consideremos que realmente está fuera de juego, porque no lo está. Y además yo creo que si consigue, sobre todo lo que es importante, una unidad de acción. El problema de Europa es que dentro de Europa está Víctor Orbán y está Macron. Y Inglaterra, que se había ido de Europa, pues ahora empieza a ser un agente importante porque no deja de ser el principal ejército de Europa y solo tiene 160.000 hombres en total, ¿no? O sea, quiero decir que yo creo que Europa con el tiempo, con los pasos, va a ir tomando una posición muy importante que para Estados Unidos es fundamental, porque va a llegar un momento donde Estados Unidos va a necesitar de Europa, porque hay unas comunalidades muy grandes desde el punto de vista económico, de todo tipo, social, ¿no? Y bueno, yo creo que no sé si veremos un ejército europeo, pero si cada país, por ejemplo España, que es el que más tiene que hacer, aquí hablamos, Polonia ya está en el 4%,
Inglaterra está en porcentaje muy alto, Alemania ya es el país de Europa que más gasta, algo que si nos lo dicen en el año 60, 70, 80, 90 nos hubiéramos echado a temblar, ¿no? De pensar que Alemania volvía a ser ese gran poder militar de Europa, ¿no? Pero España tiene mucho más recorrido, es que España tiene que duplicar su gasto en defensa. Y lo tiene que hacer con un gobierno que cree muy poco en la defensa y con unas alianzas muy complejas, ¿no? Y yo creo que si Europa no puede perder este tren, España no puede perder el tren de esta Europa, porque eso sí que sería dramático para nuestro país y para nuestro futuro. Y ahí es donde efectivamente hay mucha pedagogía, hay que explicar todo lo que la industria de defensa española está haciendo, cómo está contribuyendo a programas europeos, cómo está desde el espacio, todo lo que se está haciendo es realmente increíble, se está haciendo un trabajo espectacular en la industria española de defensa, pero necesitamos que el gobierno ponga los presupuestos para ponernos al nivel donde debemos estar para un país que es el cuarto país de la Unión Europea en tamaño económico de todo tipo, en una situación estratégica fundamental. Y yo creo que nosotros somos los grandes deudores en toda esta película, porque incluso hemos sido de los que menos hemos ayudado a Ucrania, ¿no? Con lo cual, realmente creo que tenemos ahí un papel muy importante que tomar, si es que el gobierno es capaz de encontrar el consenso suficiente para avanzar en ese sentido. Bueno, pues pendientes de Europa, de esta división que se ha evidenciado en Múnich, también en París y también, bueno, a la que ha contribuido, me parece a mí que va a contribuir mucho el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Enrique, Javier, Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer teneros por aquí, muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias, hasta luego.